bien, seguimos debatiendo en este caso el mismo tema, nada más que con otro protagonista, porque vamos a seguir hablando de lo que ocurre en la Cámara de Diputados en esta semana compleja, complicada, llena de tensiones y de negociaciones, Albino. Exactamente, que siguen. Fabián, recién hablábamos con el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Se le complicó una definición fuerte, la del diputado, cuando empezó a analizar algunas de las causas, algunos de los motivos, o por lo menos algunas de las explicaciones de por qué no pudieron ellos aprobar la reforma fiscal. Acusó a alguien de empiojar la Cámara de Diputados, justo cuando hablamos de la figura del vicegobernador Gabriel Mariotto y repasábamos los dichos por el tema de la valija y demás. Pero bueno, más allá de las declaraciones de Juan de Jesús, tenemos ahora la opinión del radicalismo. Sí, un hombre que dijo que si bajaban ese día a sesionar, que no fueran nunca más a buscar un lugar en el bloque radical. Nada Claro, menos. porque hay que recordar, digamos, que una de las versiones, una de las operaciones, por llamarlo de alguna manera, que trascendieron en el medio de la negociación, era que el oficialismo apuntaba a que el radicalismo se dividiera, claro, o votara dividido, se aprovechara del clima de preinterna que se vive por estas horas en el radicalismo, y la presión de algunos intendentes. Exactamente, para dividir el partido. Dijo Ricardo Jano, el presidente del bloque, el hombre que nos acompaña esta noche: si uno baja al recinto, que se busque otro bloque. ¿Lo iba a echar en serio, Ricardo, del bloque? Si bajaban, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, en realidad hay una cosa que en un bloque es una tradición y que no se puede romper. Sería empezar a discutir la política desde cero. Si hay una definición de bloque, alguien vota en contra de la definición de bloque o utiliza la herramienta del quórum en contra de la opinión del bloque, la verdad que se busque bloque. Pero yo no lo dije solamente por el bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros somos los sospechosos de siempre porque tenemos una debilidad en todo esto. Que esto se presenta como un aumento de impuestos y un endeudamiento que va a beneficiar a los municipios, y tenemos 20 municipios. Por lo tanto, siempre la Unión Cívica Radical en los endeudamientos tiene una actitud responsable, de alguna manera cogobernamos, porque gobernamos mucho territorio. Entonces había ahí una presunción de que nosotros podíamos acompañar esto en orden a las necesidades de los municipios. Claro, y en orden a lo que habían dicho antes, que iban a acompañar el endeudamiento, pero quedó embretado ahí en una cláusula reglamentaria el bloque de diputados del radicalismo, porque no pudieron hacer lo que hicieron sus colegas, sus pares del Senado, digamos, rechazar. Lo del Senado, la verdad, lo del Senado para mí es la doctrina Mariotto, porque votar con mayoría simple en general y 2/3 en particular, nunca lo vi. Alguna experiencia parlamentaria tengo, he sido concejal, diputado nacional, llevo 4 años y pico como diputado provincial, y esta práctica de que en general se vota en contra y después empezás a jugar en particular, para mí es nueva y discutible. ¿Y no está escrito eso? No sé, ellos dicen que el reglamento del Senado lo habilita, pero va de suyo, es de sentido común. A ver, cuando vos te opones a algo en general, después no opinás en particular, porque te opusiste a la totalidad del cuerpo normativo. Es más lógico la inversa, digamos. La inversa, sí. A favor y rechazar un par de artículos, digamos. A ver, para poner un ejemplo de esto, ¿qué ocurrió con la oposición en el tema YPF en el Congreso de la Nación? En realidad todos votaron a favor, y luego solo votaron a favor en particular el artículo 1, y votaron los otros 18 artículos en contra. Digamos, si se pudiera hacer esto, hubiesen votado en contra y a favor el artículo 1. Nadie hizo esto. De manera que para mí esa votación es discutible. Pero usted dice es discutible, ¿qué es? ¿Anticonstitucional? Eventualmente, una ley sancionada con este tipo de votación, ¿se puede recurrir judicialmente y bajarse la validez? Yo digo que es discutible. Después los análisis constitucionales, la verdad que los deben hacer quienes son interesados en este sentido. Ahora, usted lo debe haber hablado con sus pares del Senado, ¿cómo es que hicieron eso? No, ellos dicen, la doctrina Mariotto, dice usted. Es que es la doctrina Mariotto. Que se los pidió Mariotto y ellos... No sé, yo lo que sí sé es que se dio de esta manera la votación. Me da la impresión de que a los bloques opositores del Senado, a todos, esto de alguna manera les limpió la cancha para votar como querían votar. Bueno, en diputados la situación fue distinta. En diputados nosotros no acompañamos con 2/3, que sí hizo el Senado, el tratamiento el primer jueves. Y posteriormente decidimos no votar y además no dar quórum. Fundamentalmente porque en la ley está la trampa. La verdad que es una ley tramposa. Mezcla dos temas que no tienen nada que ver uno con otro para embretar a la oposición y llevarla a los bifes desde el oficialismo. O sea, bueno, Mariotto lo hizo porque tiene número. En la Cámara de Diputados no tiene número, no lo pudieron hacer. En el de endeudamiento, digamos, mezclar endeudamiento con reforma fiscal, dice usted, y con revalúo, digamos. Claro, no tiene nada que ver. Primero, el revalúo es una trampa de Scioli, porque las entidades del campo y el propio Scioli acordaron
en el 2011, que el presupuesto de 2012 iba a tener un aumento del 27% del inmobiliario, que a partir de julio empezaba un revalúo ordenado. Es decir, el campo confió en Scioli. Scioli, en lugar de utilizar esta facultad que tiene por la ley fiscal, metió una ley, la mandó al Senado de la provincia, la metió por el Senado, Mariotto la saca y nosotros paramos la pelota. A ver, a nosotros no nos metan en esta discusión. Si Cristina lo quiere mandar a Scioli a rasparse contra el campo como se raspan ellos, es un problema de ellos. Nosotros no tenemos ningún interés de votar un paquete cerrado y además condenar a algunos impuestos que estamos a favor y otros que estamos en contra con la extorsión del endeudamiento. Jano, entonces usted quiere decir que ustedes son de la postura de que Scioli puede sacar por decreto o a través de una vía administrativa del Poder Ejecutivo lo del revalúo. Bueno, no, eso está claro. O sea, ¿lo puede hacer? Pero él no solamente lo puede hacer, la ley le permite hacer el revalúo con un mecanismo que es un integrante de cada Consejo Deliberante, de cada Ejecutivo, un integrante de catastro de la provincia. Se hace el revalúo de todos los campos de la provincia de Buenos Aires. Esto sí, bueno, pero lo que dice el Ejecutivo, Ricardo, es que después, para trasladarlo al cobro impositivo, al inmobiliario rural, ahí tiene que venir una ley, porque la Constitución no lo permite. No, está bien. A ver, la verdad que es técnico y es complejo. Si Scioli reevaluara, y quedan por decreto, digamos. Por decreto. Y quedan las mismas alícuotas, sería francamente confiscatorio, porque ya no pagarían 70 pesos de inmobiliario, pagarían 400 pesos de inmobiliario por hectárea. ¿Por qué? Porque la ley que mandan aumenta el revalúo y baja la alícuota. Claro, equilibra eso. Claro. Si él por decreto reevaluara y deja la misma alícuota, hay que modificar por ley la alícuota. Claro, los mismos que nos pedían que no votemos nos van a pedir que votemos. Claro. O sea, pero bueno, lo que hay es una trampa fenomenal en este sentido. Ellos podrían haberlo hecho y después, sobre la base de que Scioli haga lo que tiene que hacer, que por otra parte es lo que pactó con las entidades, vamos a discutir una ley. Entonces, en la ley, bueno, habrá quien diga, bueno, ese 30 por mil es el 20 por mil. Ahora, todo diputado, discutible, acá hay... pero que no nos entrampen en el radicalismo. Se opone a que la provincia consiga recursos. Ahora, la primera que se opone a que la provincia consiga recursos es la presidenta de la Nación. Y además, el radicalismo y la mayor parte de las fuerzas políticas hubiese votado a favor del endeudamiento si se sacaran de la cabeza el increíble capricho de meter todo en un paquete. Ahora, diputado, ¿usted está de acuerdo? Porque incluso las mismas entidades han dicho hay que modificar la evaluación fiscal, porque la verdad es que están recontra retrasadas. La pregunta que yo me hago, esta es una opinión absolutamente particular y personal, es si vos tuviste un beneficio fiscal, porque durante los últimos 15 años, a diferencia de lo que pago yo por mi casa, de lo que paga usted por su casa, las patentes y demás, no te cobraron al valor real, al valor de mercado del bien que vos tenés. Y ahora te toca la mala suerte, si vos querés, que se den cuenta tarde de que venían calculando mal ese cálculo. Y la verdad es que un contribuyente, yo diría, bueno, porque digamos, si no, pedir, dámelo fragmentado, es como seguir pretendiendo tener privilegios por sobre el resto de los contribuyentes. ¿Entiende lo que quiero decir? Entiendo perfectamente. En primer lugar, más allá de lo que diga algún sector de la cámpora, nosotros no somos ni el bloque de Biolcati ni abogados de Biolcati. Francamente estamos ideológicamente muy lejos. Ahora, la discusión sobre la capacidad contributiva del campo es una discusión válida que hasta las entidades dan como válida. Después se puede discutir el cuánto. Es naif la pretensión de que se olvidaron. La verdad que nadie se olvidó de nada. O sea, venían cabalgando sobre una disputa del gobierno nacional con el campo. Scioli venía de camiseta seca, como se dice en el potrero, sin pelearse con nadie. Claro. Si hacemos un poco de memoria, les designó el actual jefe de gobierno, o mejor dicho, ministro de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Emilio Monzó, que era alguien que el sector recibió con mucho agrado. Bueno, entonces, no es que se dieron cuenta. Sí, hasta que pidieron que lo saquen, hasta que le pidieron que lo saquen. Ahora, no es que se dan cuenta. Ellos dicen, bueno, vamos por el retraso impositivo del campo. Meten el 27% para este año, para el año 2012. Les quitan 5 puntos de buen contribuyente, estamos en el 32. Y además le meten un 45% de aumento por el impuesto inmobiliario. Estamos acumulados cerca del 80%. ¿Esto repara la situación totalmente? Posiblemente no. Inclusive las propias entidades dicen, bueno, hay que discutir el revalúo inmobiliario. Hay que discutirlo. Ahora, discutirlo es una cosa, y discutirlo en términos razonables, y discutirlo además sectorizados, como prevé la ley. Si van a mi pueblo, Lobería, van a, bueno, la zona que está en la sierra, la que está en la costa, que son campos parecidos a la zona núcleo, está bien determinar el revalúo. Ahora, la del Moro, que es una zona que ahora debe estar inundada, lloviendo muy pocos milímetros, digamos, no se puede agarrar un cuartel. Entonces, todo esto es una discusión técnica,
que ellos la limitan en una visión binaria a una discusión política. Y la discusión política no se instala hoy en una cuestión de plata, se instala en una cuestión de poder. O gana Scioli o gana Mariotto. Porque francamente lo del inmobiliario que discutimos de acá a fin de año son 180 millones de pesos, que para esta provincia de 113.000 millones es nada. Albino, diputado, como para ir cerrando ya, por lo menos de mi parte, la última, ¿cómo cree usted que va a terminar esto en las próximas reuniones y en las próximas semanas? ¿Sale, no sale? ¿Cómo sale? A ver, hay 3 escenarios mínimos posibles. Escenario 1, consiguen el diputado número 47. Ese es un escenario. No ha ocurrido, pero puede ocurrir. ¿No va a ser del radicalismo? No. Y reitero, si baja radical, vuelve no radical. O sea, los 12 del bloque de la Unión Cívica Radical no dan son el quórum. El 47. No dan el número 47. Pero no lo dan aún cuando haya revalúo fragmentado. No, eso es otra historia. Está bien. Este es un la posición de cara de perro, vamos por el 47, es un escenario, puede que lo consiga. Segunda posición, Scioli conversa con las instituciones o no y hace el revalúo por decreto. Segundo escenario, en ese caso tenemos que votar la ley, porque si no las alícuotas son condenatorias. Tercer escenario, un escenario donde las entidades, los bloques discuten la progresividad del revalúo y además el valor del impuesto inmobiliario. Bueno, de una de estas 3 maneras se destraba. Puede que no se destrabe de ninguna de las 3 maneras y que se busque financiamiento por otro lado. La cuestión es que están poniendo la política de la provincia de Buenos Aires en este peloteo entre Scioli y Mariotto en una situación muy compleja, porque como telón de fondo de toda esta cuestión, a las patadas vamos a terminar votando endeudamientos ellos y nosotros cuando no puedan pagar los sueldos, que es el escenario visible en 2 meses en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que la provincia de Buenos Aires en 2 meses además se viene en 2 meses viene el aguinaldo? Exactamente. Yo creo que la provincia de Buenos Aires hoy, enmarcado en una fuerte puja con el gobierno nacional, sin ningún tipo de financiamiento, con un financiamiento internacional imposible, porque es al 18% en dólares, no tiene posibilidades de pagar sueldos en 2 meses. Bueno, y en eso creo también que el peso específico, la gravitación de la provincia de Buenos Aires va a terminar con que todos los valientes terminen cediendo para resolver un problema que termina siendo un problema nacional. Gracias, diputado. A ustedes. Ricardo Jano, un hombre del radicalismo. Con él hablábamos sobre la posición del partido en relación al gran tema, la definición, digamos, por estas horas en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la aprobación o no de la reforma fiscal y el revalúo para las tierras del campo. Nos queda tratar de ver la postura, la posición de alguien o de gente vinculada más con el campo. Exactamente, después de este corte.